Ahora, nos tenemos que empezar a cuestionar qué es lo que tenemos que hacer a futuro. Y una cantidad de tendencias en el mundo digital hacen que tengamos que cuestionarnos y tengamos que cambiar la forma en la cual pensamos como diseñadores y como constructores de productos digitales. Buscando una cosa, el éxito empresarial o el éxito organizacional si no estamos en una empresa y estamos en una organización. Bienvenidos a mi charla. Bienvenidos a este Design Weekly Spotlight, el Buenas. primer episodio de nuestro streaming acá con Juan Menéndez. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Acá estamos un poco nerviosos empezando esta nueva aventura, pero bueno, contarles un poco de qué va a ir. Cada martes vamos a encender este stream para darle luz a las últimas tendencias, desafíos e innovaciones del diseño. La misión que tenemos acá con Juan es ofrecer a profesionales y entusiastas del diseño un espacio para analizar temas relevantes, compartir conocimientos y fomentar la conversación sobre cómo mejorar la experiencia de usuario en el ámbito digital. Por favor, recuerden que estamos en vivo. Esperamos sus comentarios en YouTube y en LinkedIn para poder saber sus opiniones, entender qué es lo que les está pareciendo lo que estamos hablando y ver si hay temas que quieren que profundicemos. No se viene a participar, vamos a estar viendo ahí un poquito en vivo los comentarios, así que denle un poquito ahí para hacer un poco más interactivo el stream. Exacto, y nos pueden seguir en YouTube o en LinkedIn buscando en Soho Humantech, así que vamos arriba. Bueno, contanos, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Primero vamos a hablar de una sección que la llamamos el diseño al diván. El nombre no es casual, básicamente tanto Martín como yo somos psicólogos. Bueno, si bien un poco nos fuimos de la clínica, nos fuimos para el lado del diseño, sí mantenemos un poco ese espíritu más analítico, introspectivo, entonces un poco también la idea es ese espíritu traerlo un poco a lo que es el mundo del diseño y a un poco invitados a ustedes a participar y a compartir un poco algunas introspecciones de temas que vamos a estar viendo en cada capítulo. La idea es justamente que tomar esta mirada analítica, no quedarnos simplemente con lo que está pasando en el spotlight, sino que ir un poco más, entender, profundizar e indagar de las causas raíz, por qué están pasando las cosas y qué entendemos nosotros que tiene que ser lo que es el verdadero sentido de la situación. Así como en terapia la idea es descansar un poco de la semana y reflexionar, esto va a ser un poquito lo mismo, pero enfocado al diseño. Y un poquito la idea de hoy, lo que vamos a hablar un poco con Martín, es un poco de la relevancia del diseño en el contexto moderno. Así que ahí, Martín, si querés un poco, arrancamos un poco con tus primeras reflexiones. Estuvimos debatiendo mucho sobre el título y el guiño ese de la relevancia o irrelevancia del diseño tiene que ver con una cosa que creo que todos los que estamos en el mundo del diseño estamos viendo últimamente. Hay una cantidad de despidos, de layoffs que surgen de las big techs, que surgen de una cantidad de empresas que crecieron una cantidad en lo digital en la pandemia y ahora de repente se enfrentan a una situación económica diferente a la que pensaban y bueno, diseño es uno de los que tantos que ha sido recortado y que ha visto menospreciado en esta etapa. Un poco lo que queríamos plantear con Juan, estuvimos charlando de decir, no queremos irnos en la mirada negativa, lo entendemos que esto es una situación de contexto, pero que el diseño sigue siendo relevante. Ahora, nos tenemos que empezar a cuestionar qué es lo que tenemos que hacer a futuro, ¿verdad? Las tendencias de inteligencia artificial, que vamos a ver más adelante, y una cantidad de tendencias en el mundo digital hacen que tengamos que cuestionarnos y tengamos que cambiar la forma en la cual pensamos como diseñadores y como constructores de productos digitales. Sí, ahí creo que también hay un punto clave. Siempre está bueno también tener una mirada crítica de por qué quizás a veces no se entiende bien, o por lo menos lo que sabemos nosotros de Latinoamérica, de quizás cuál es el rol que tiene que tener el diseño. Y a veces un poco la gente que no está en el rubro entiende que quizás el diseño solo va a ser colorcitos, botoncitos, y en realidad obviamente nosotros que estamos en el rubro sabemos que va mucho más allá de eso. Yo creo que también parte del desafío actual es que se entienda el valor de lo que aporta el diseño, que no es solamente hacer pantallas, sino que, bueno, cómo el diseño se integra a toda una estructura, a todo un modelo de negocios, a todo un ecosistema, y el valor que aporta ese rubro de conocimiento en toda esa mecánica. Antes hablábamos de la
GUI, la Graphic User Interface, ¿verdad? Y esto era importante hablar de la Graphic User Interface. ¿Por qué? Porque antes el software era sumamente difícil. El software solo lo podían controlar los programadores que incluso habían creado el software ellos mismos. Con la explosión de la computadora personal y la explosión con tanto luego del smartphone, de internet, surgió la necesidad de que si yo quiero que los clientes usen mi sistema, claramente tengo que hacerlo fácil para que lo puedan usar. Fácil para que lo usen la primera vez, para que puedan recordar cómo usarlo, para que no sea una frustración tan grande que evite que las personas continúen usando mi sistema y quieran seguir eligiendo, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo, el diseño digital fue construir pantallas. Eso está bien. Y eso no, el construir pantallas de la manera burda de decirlo, no va a dejar de existir. Ya sea si el día de mañana lo hace una inteligencia artificial, o lo hace un humano, o lo hace un robot, quien sea. Porque finalmente hay una interacción y la interacción tiene que estar construida. Pero como bien dice Juan, el diseño como tal implica el repensar algo y el definir algo antes de construirlo. A mí me gusta decir siempre que la definición del diseño nos da una pista de cuál debería ser nuestro foco. Hay muchas definiciones y el diseño es una palabra que muchas veces es difícil, según el diccionario de las personas o el profesional lo define de manera diferente, pero a mí me gusta siempre plantear que el diseño es el acto creativo de preconfiguración de una solución. ¿Ok? No es la solución en sí misma lo que diseñamos. Lo que nosotros diseñamos es la preconfiguración de la solución. La solución tiene que ser construida. Nosotros podemos seguir siendo parte del proceso constructivo y cada vez estamos más metidos y estamos cada vez más adentro del proceso constructivo para ayudar a guiar y definir y tomar las mejores decisiones, pero el diseño como tal, como disciplina, es el hecho de la preconfiguración de lo que se va a construir. Dicho eso, como dice Juan, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es decir, ya no tengo que configurar una pantalla para una interacción, tengo que empezar a pensar de repente cómo configuro un negocio, cómo configuro un producto, cómo configuro un proceso de atención al cliente para que esté en concordancia con el resto de la experiencia del cliente. Ahí quizás, bueno, estaría bueno que veamos esto también, cómo ha impactado esto a nivel de lo que se busca de la gente del profesional que trabaja en la industria. Esto que siempre hablamos contigo, Martín, de que, bueno, quizás a veces hoy en día este rol de UX en esta evolución de cómo hay que hacer un cambio de paradigma en cómo se entiende la experiencia digital, también impacta en el diseñador, ¿no? Donde quizás hoy en día pasamos de simplemente decir, bueno, soy un UX designer, a en realidad, bueno, hay que incorporar que esa persona también pueda diseñar un producto, porque hoy en día estamos en un mundo donde quizás dejamos de adaptar cosas análogas a lo digital y tenemos que pensar en generar cosas que ya son 100% digitales y tienen toda otra estructura que quizás es más compleja que simplemente agarrar y adaptar algo de lo físico a lo digital, ¿no? Tal cual. Y uno de los ejemplos que creo que estuvimos investigando previo a lanzar este episodio, que fue investigar en los portales de empleos cómo había crecido las búsquedas de Product Design versus las de UX Design. Y en los últimos 5 años, Product Design ha aumentado un 20% anual, ¿ok? Versus UX Design, que solo ha crecido un 10% anual. Entonces, esto es una tendencia que estamos viendo cada vez más en la industria. Este cambio hacia el Product versus el UX, que lo que está buscando atrás el mercado es decir, desafiarnos, ¿verdad? El Product tiene que poder conocer del negocio, tiene que hacerse dueño del producto, tiene que entender las métricas, tiene que saber cómo va a medir el éxito, conocer en profundidad a su cliente y su propuesta de valor, entregar todo eso de una manera sencilla para que pueda ser construido, mantenido, escalado. Es un desafío mucho más grande. Finalmente hoy el diseñar se ha convertido en un rol y en un reto a evolucionar, pasar de un mero creador de interfaces a una visión más estratégica, de un diseño más estratégico, más integral, y que tiene que pensar cómo la experiencia de cliente es una estrategia de negocios que plantea la empresa para atraer clientes, mantenerlos, hacerlos crecer, ¿verdad? Ahí De vos, esa manera Martín, nosotros meternos en eso. vos, Martín, ahí cómo has visto de, bueno, todos estos años que hemos tenido experiencia con este rubro,
esto que estamos viendo hoy como tendencia de mercado, ¿vos cómo lo ves en la gente? Que realmente hay ya perfiles que están apuntándose a eso, a estar preparados con una cabeza más, quizás no solo de, de hacer el diseño también del producto y del negocio, y entendés que eso también se está viendo, o es algo que hay que ir también informando cuando la gente entra a trabajar a las empresas o a las instituciones. Claramente, es una muy buena pregunta, ese Juan. La verdad es que cada vez es una preocupación más grande. Ahí como Camilo plantea en el chat que producto y experiencia es diferente. Definitivamente es diferente y requieren miradas diferentes. Son diferentes como capas en una estrategia, ¿verdad? La experiencia es una estrategia mucho más macro y el producto es una composición de la estrategia macro, porque yo puedo tener varios productos que construyen una experiencia, ¿verdad? Pensemos en el ecosistema de lo que puede ser Samsung o Apple, ¿verdad? Que tienen el ecosistema cloud, tienen los dispositivos conectados, tienen el Internet of Things, una cantidad de cosas para dar soporte a el ecosistema de productos y experiencias. Pero la verdad es que lo que estamos viendo, y lo estaba discutiendo el otro día con una colega, es que la mentalidad de producto no está nada instalada todavía. Está recién las empresas empezando a cuestionarse esto. Muchos de las formaciones en diseño no están incorporando todavía esas cosas de manera reiterada y sistemática. Entonces, en cierta medida, recae mucho más en las personas que tienen que buscar formarse, tienen que buscar interesarse por el contexto del negocio en el cual están trabajando, cuál es el mercado, cuáles los clientes que tiene la empresa, qué está pasando con esos clientes, qué está pasando en la economía. Son cuestiones que en este momento, hoy, surge de la curiosidad de cada diseñador y cada profesional. No surge como una estrategia de la disciplina ni como una tendencia educativa todavía. Ahí, si te parece, podemos aprovechar, ya nos metemos en el tema que está vinculado con esto, que es, bueno, ok, yo puedo tener a una persona interesada en el tema, que se capacite, que tenga toda la lógica tanto de UX como de producto, pero ¿qué pasa si esa persona luego está embebida en una empresa o una institución que quizás no tiene quizás esa cultura? Entonces hay como un choque de pared entre, bueno, lo que la persona quiere hacer y aportar, y bueno, hay ciertas cosas de la empresa donde trabaja que no lo permite, ¿no? ¿Cómo nos manejamos con esa realidad, con ese tipo de encuentro entre expectativas y realidad de lo que uno quiere hacer y lo que le permiten hacer, ¿no? Creo que a lo que estás yendo, Juan, es entender o plantear que al final esto se ha hablado siempre desde el concepto de modelos de madurez de diseño, ¿verdad? Que era un poco lo que conversamos siempre nosotros en el equipo, en la interna. Y la madurez en realidad tiene como, como una doble cara, ¿verdad? Porque uno lo supone como si fuera, normalmente es planteado como una escalera, ¿verdad? Y como que son escalones y yo voy pasando de un escalón al otro y qué bueno, ya logré un escalón. La realidad de lo que es la experiencia que nosotros hemos vivido es que la evolución de las empresas en el modelo de madurez es algo completamente orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que ciertos equipos evolucionan antes que otros, hay veces que ciertas personas evolucionan antes que otras, pero obviamente en un contexto general podrías decir que las empresas están en un determinado lugar porque permiten hacer las cosas de determinada manera. Ahí Salvador Eh, comenta, dice, una cosa es diseñar un producto desde su viabilidad técnica, de que haya mercado, de la competencia, etcétera. El diseño de UX es centrado en las personas y cómo navegan y se relacionan con él. Sí, yo creo que hay un poco de desafío y que está vinculado con esto que hablábamos recién con Martín, es que en realidad hay que buscar, a ver, tampoco hay que pelearse, ¿no? Tampoco hay que pelearse en decir, no, esto yo diseño para personas y si al negocio no le gusta, no me, o sea, una relación amorosa. Hay una tensión entre lo que el usuario quiere, lo que el negocio pretende, y en ese ida y vuelta, como buscar ese punto dulce, ese sweet spot entre una cosa y otra, porque bueno, yo puedo hacer algo que sea sumamente usable, pero si nadie lo quiere usar, no me sirve, o puedo hacer algo que es para el negocio fantástico, pero si no está bien diseñada la experiencia, no va a pasar. Entonces creo que ahí, como dice Salvador, está ese desafío de entre una cosa y la otra, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que, hablando como dijo Camilo, como el concepto del macro y el micro, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, y lo que estás planteando Juan y lo que planteó Salvador en el chat, es la diferencia entre el largo plazo y el corto plazo. Y que inevitablemente, cuando empezás a mirar producto, vos tenés que mirar
en las dos cosas. Y cuando vos estás metiéndote en estrategia empresarial, lamentablemente tenés que aprender a mirar, tener esas dos capacidades de lente. ¿Me explico? Largo plazo y corto plazo. En corto plazo, normalmente tenés que tomar decisiones que mucho más están enfocadas en la conversión, en la venta, en el mover una métrica de negocio dura y que responde a, no siempre va a responder a la mejor estrategia centrada en la persona al 100%, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que velar es que las cosas que se hagan, obviamente, siempre estén cumpliendo unas buenas prácticas, cumpliendo un buen desarrollo, cumpliendo una forma que sea sencilla, amigable, entendible, asequible, etcétera, pero probablemente con un objetivo concreto. Hey, tenemos que vender más este trimestre y hay que ver cómo hacemos para vender más. Largo plazo, que el largo plazo tiene que ver con, bueno, pero si yo quiero mantener este cliente, no solamente venderlo ahora, sino venderlo dentro de los próximos 10 años, ¿qué hago? Y probablemente cambia tu mirada ahí. Ese nivel de madurez también va a depender mucho de varios factores, porque obviamente es un fenómeno muy complejo, pero creo que una de las cosas que quizás hemos visto que impacta más es, obviamente, por un lado, el tamaño de la empresa, y también creo que hay un tema que no es menor, que es también el rubro, ¿no? Yo creo que hay rubros de negocio que se ven más obligados a lograr este involucramiento en el UX más internalizado. Hay otros que quizás no tanto, porque quizás hay menos competencia, entonces como no hay competencia no se les exige. Y el tamaño no es menor, porque creo que uno de los grandes desafíos, y ahí los que estén acá viendo también pueden comentar, eh, el tamaño no es menor porque muchas veces el mayor desafío de esta integración del UX es justamente que como es algo tan abarcativo, que va desde diseño de pantallas a reglas de negocio, a atención al cliente, al cruce de información entre lo digital y análogo, hay tantas áreas involucradas que cuanto más grande a veces es hasta más complicado esa integración y ese equilibrio entre producto y experiencia del cliente, ¿no? O de usuario. Y también, hablando de eso de los rubros, también tenemos que ser conscientes de que los diferentes rubros pueden tener diferentes, no solamente niveles, sino formas de expresar el diseño en esos niveles. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? De repente que una startup tecnológica que Spotify nos diga que hace iteraciones en una semana y que saque cosas nuevas en una semana y que de repente en eso algunas veces la experiencia se cae, se rompe, no nos preocupa tanto. Me explico, es como, bueno, está bien, no accedí a mi canción en el momento que yo quería. Para si yo te digo lo mismo de una constructora de edificios, de repente, no te sentís tan cómodo diciendo, hey, pero lo que tiene que, la evolución del modelo de madurez es que tienen que probar rápido y experimentar. Bueno, ok, sí, pero yo no quiero que sea un MVP mi edificio, quiero que sea un edificio que esté bien, que esté sólido, ¿verdad? Entonces, también nosotros estamos queriendo, estamos muy empujados por la visión de las startups de Silicon Valley de lo que debe ser el diseño. Y en realidad no siempre tiene que ser así. No siempre tiene que seguir esas mismas pautas. Ahora que te corto un segundo, ¿no? Perdón que te corte, pero ahora que dijiste lo de la construcción y el de diseño, una cosa que me ha pasado mucho es, más de una vez, ver, por ejemplo, en ámbitos educativos, que el salón está armado de una forma que ni siquiera está pensado en un salón de clase, ¿me explico? Desde que te faltan enchufes, hoy en día un salón donde la gente va a una clase, va con su laptop para sacar apuntes con la computadora, entonces desde eso hasta la iluminación, o sea, ya está hay un nivel de falta de experiencia de usuario mismo en temas de diseño de espacio físico, ¿no? De por sí. Por eso te digo, eso sería una expresión de cómo el diseño en realidad piensa un espacio educativo. Pero de vuelta, iterar un espacio educativo de repente, como decir, saquemos un MVP y probemos, y si no lo tiramos abajo, no podés tirar abajo un edificio educativo y construirlo de vuelta. ¿Me explico? Tiene que ser mucho más cuidado, tiene que ser mucho más pensado. Entonces, estas cosas de la agilidad, de que todo tiene que ser de una determinada manera, tenemos que saber entender que depende de la empresa en la que estemos trabajando, depende de la industria en la que nos estemos moviendo. La madurez normalmente, de lo que yo he visto y lo que a mí me importa de medir la madurez, es en realidad el proceso de cómo se toman las decisiones. Y la madurez de diseño lo que plantea en el fondo es que si vos vas a cuestionarte o no, de manera recurrente y de manera sistemática y estratégica y profunda, las necesidades de tu cliente como parte conector de la estrategia de tu compañía, ¿verdad? Y de cómo las personas que van a estar usando tu producto deben guiarte en tu producto. Sí. Ahí, Si logras eso a niveles
Claro, lo lográs a nivel de la pantalla, estás en nivel uno. Lo lográs a nivel de producto, estás en nivel 2. Lo lográs a nivel de sistema de productos, dale, 3. A nivel de estrategia comercial, a nivel de estrategia de compañía en los próximos 5 años. O sea, bueno, son todas diferentes aristas de cómo va pasando. Lamentablemente lo que hay que entender es que las empresas normalmente hacen esto. Lo que no estamos es nosotros los diseñadores metidos en esas mesas. No hay empresa que piense en 5 años que no piense en sus clientes en 5 años. ¿Verdad? Lo que podemos cuestionarnos es qué tanto han pensado. Y si han pensado de manera mucho más atomizada, personalizada, y no entender la gran masa, sino entender las necesidades mucho más particulares de cada usuario. Lo que hay de fondo es el trabajo de una actitud a nivel de organización, ¿no? Porque, bueno, pasa que también hay una realidad que es todo este mundo también te exige que vos tengas una mayor apertura quizás a la incertidumbre, al probar, a quizás haces algo y te equivocás. Y ahí no sé si también hay aspectos culturales, no sé vos qué opinás, si capaz que la cultura latinoamericana es más reacia a probar y equivocarse y quizás por eso a veces es más complicado. Definitivamente hay un factor cultural, yo creo, que tiene que ver también con la madurez institucional de nuestros mismos gobiernos y países. Claramente, en países que tienen vamos a decir, una infraestructura mucho más sólida, de repente poder equivocarse no trae tantas consecuencias, porque vos tenés una estructura que te da soporte, que te permite buscar nuevamente empleo, donde hay oportunidades, donde hay una cantidad de cosas, entonces uno está más dispuesto a correr riesgos en una situación así, versus de repente Latinoamérica, donde quedarse sin empleo y perder el empleo puede ser mucho más riesgoso. Entonces, eso por una parte, y lo otro que yo siempre veo es que al final el riesgo es también en base a la capacidad que tenés que de reponerte del riesgo. Y si no tenés también infraestructura bancaria, infraestructura de soporte para que la empresa se anime a correr los riesgos, es mucho más difícil. Por ejemplo, un dato que, ¿por qué Estados Unidos las empresas corren tanto riesgo? Porque desvincular personas y volverlas a vincular en Estados Unidos es muy fácil. Lamentablemente eso lo que implica es que no hay seguro social, una cantidad de cosas. En Latinoamérica eso no es así. Si vos contratás gente, o en Europa, no es así. Vos no podés vincular y desvincular gente rápidamente. Eso, que es algo institucional, que tiene que ver con el gobierno y cómo se estructura en sus bases sociales, frena las iniciativas. Para ser también justos, ¿no? También creo que hay una contracara de eso, que es el usuario latinoamericano. Nosotros hicimos el año pasado con un estudio, ahí ya tiro la propaganda para que el marketing quede contento. Hicimos un estudio justamente de la opinión de usuarios latinoamericanos. Hicimos encuestas con Chile, Colombia, Perú, México, hasta gente latina de Estados Unidos, de cómo valoraban con ciertos parámetros, cómo valoraban la experiencia de usuario de sus interfaces bancarias, ¿no? de su e-banking privado. Y nos sorprendió, el puntaje eran unas clásicas escala Likert, nos sorprendió que en realidad los puntajes primeros eran bastante altos, o sea que la gente tenía como muy buena percepción, o quizás que eran muy poco críticos, y ahí quizás también el tema de que quizás a veces, y lo tiro para la gente, que ahí veo que se está sumando más gente, acuérdense que pueden comentar, entrar ya sea por YouTube, Instagram o las redes, quizás ahí el público latinoamericano también es poco crítico y quizás hasta muy complaciente, entonces ahí eso también puede ser una posible, de vuelta, el mundo es caótico y multicausal, pero creo que eso también puede ser como una patita más del problema, que el problema entre comillas, de que quizás en Latinoamérica quizás la cosa va más lenta porque también hay una falta de exigencia quizás por parte del público, de los usuarios. Creo que ahí eso es un punto súper súper potente y que en realidad, por ejemplo, lo puedes ver en el país que normalmente tenía más crítica y que ha tenido más avance en estas cosas, que es Brasil. Hoy en día, Nubank se convirtió en el banco más grande de Brasil, más grande que Banco Itaú. Creo que es el banco más grande al menos Sudamérica, no sé si de Latinoamérica, pero de Sudamérica sí. Eh,
El grande siempre es en cantidad de usuarios, no me acuerdo si era en cantidad de usuarios, no creo que sean colocaciones, o capaz que eran colocaciones, pero dudo, debe ser en cantidad de usuarios. El banco más grande, ¿ok? ¿Qué significa esto? Normalmente Brasil es mucho más dinámico en el ámbito de tecnología y aplicaciones y en evolución de esas cosas, por lo tanto, los usuarios brasileros, lo ves en también la cantidad de unicornios que tiene, son mucho más ávidos, son mucho más, Pará, porque capaz que hay gente que no entiende lo que es unicornio. bueno, unicornio, además del animal mitológico, se le llama a las startups que logran una valoración de mercado de $1 billón. Y Brasil es el que ha producido más de esas en Latinoamérica, si no me equivoco. Vos ves la comparación de Brasil, que saca esta cantidad de unicornios y cosas, y te das cuenta que depende un poco del mercado. Y en la mayoría de los otros países en Latinoamérica no somos somos mucho más tradicionalistas, somos mucho más estructurados y por lo tanto probablemente menos exigentes, porque no nos hemos visto tan expuestos a otras cosas, otras posibilidades, otros caminos. Bueno, pero a ver, por eso digo, de fondo, Newbank, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Es esa lógica que sale como, con esa lógica más de startup, más de New Bank, perdón, de neobanco, donde se anima a probar, a iterar, a sacar nuevas cosas, y creo que eso, digo, está a la vista que también rinde sus frutos, ¿no? Claramente, o sea, Nubank no es el único en Latinoamérica, están cada vez más empujando muchas de estas startups tecnológicas también al mercado. Tenemos también el ejemplo de Rappi, por ejemplo, en Ahí Colombia, nos tiran de Alibaba en producción, Argentina. nos tiran de producción el dato de que Newbank es la plataforma de banca digital más grande del mundo fuera de Asia, sirviendo a más de 105 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Así que, Perfecto. Sí, por eso les digo, no es menor ya. Y eso lo que significa al final es que están entregando valor desde el producto digital en sí mismo, ¿verdad? No es solamente la cuenta, sino que me hace tan fácil la vida que realmente lo preferimos. El otro día estábamos hablando, bueno, nosotros para parte de lo que tenemos que hacer en transacciones utilizamos un banco americano que se llama Mercury, que es visto, es planteado, fue creado para el banco para las startups tecnológicas de Silicon Valley. Es uno de los bancos más sencillos para empresas que hemos visto en el mundo. Y justamente el otro día estábamos comparando con otro banco que tenemos que usar, no voy a decir cuál, después ese spoiler alert lo diremos después en nuestros estudios, pero lo comparamos y decía, hacer una transacción me lleva 2 pasos en uno y en el otro tengo que estar 10 minutos viendo cómo hago para hacer la transacción. Eso, obviamente es experiencia de usuario, pero hay veces que te ves obligado a tener que usarlo, porque no hay otro banco que te dé servicio. Entonces, estás rehén como usuario. eso también tiene que ver con que muchas veces esos bancos que hacen 10 pasos es porque quizás no se han replanteado con otras áreas, por ejemplo, con áreas legales o comerciales, bueno, como esto y no se habla, entonces, bueno, lo que hago es simplemente agarro lo que está, cambio un poquito la pantalla y bueno, y dale que es tarde, me explico, para decirlo muy... Exacto. Una vez me acuerdo que trabajando, lo puedo mencionar porque en realidad el banco ya no existe más en Chile, pero estábamos trabajando con BBVA Chile y estábamos analizando justamente eso, Juan, que era entender la razón, con el área de procesos, la razón de por qué tenían que existir tantos documentos para abrir una cuenta. ¿Ok? Y le empezamos a cuestionar a la gente de negocios, a la gente de la mesa de aprobación, de la mesa de riesgo, de si estos documentos tenían que existir o podían existir digitales, porque todo era un folio físico. Y lo llevamos al límite donde solamente lo único que tenía que tener la persona era la firma de un pagaré por la cuenta si tenía una línea de crédito. Y logramos pasar todo eso a una firma digital, huella biométrica dactilar en la sucursal. Y eso era, como estaba conectado con el carnet de identidad a través del sistema de la API de registro civil, podemos verificar su identidad en tiempo real y eso logramos que tenga cero firmas, pero nos llevó un año de trabajo no pensando en las interfaces, sino charlando con todas las personas y mostrándoles cómo debería ser el flujo y entendiendo que este documento es válido, es legal, funciona, te lo vamos a entregar de esta manera, acá lo vas a poder ver, acá lo vas a poder validar, así vas a poder entregarle el feedback que si algo está mal o está bien, y trabajando punta a punta con todo el banco para poder resolverlo. Bueno, esa es la parte clave, ¿no? Nosotros, cuando estamos haciendo los trabajos, siempre
más a nivel de proyectos particulares, siempre lo que pedimos es intentemos que haya gente de toda área y todo color, que se crucen gente de marketing, experiencia del cliente, de legal, de TI, o sea, porque creo que muchas veces creo que, así que ahora estamos en este espacio de reflexión, porque cortamos un poco la vorágine de meets y de calls y etcétera, a la gente le pasa lo mismo, están todo el día con sus temas, o sea, cada uno con sus problemas y quizás desde el lado de Soho, la parte de quizás lo que agregamos es, bueno, vamos a parar un poco y generemos espacios para que esta gente que en el día a día no se hablen, bueno, que se hablen, nos ha pasado que a veces no saben ni quiénes son entre ellos, me explico, porque no se ven, porque entró recién y no se hablan. Entonces por eso te digo, Sí, creo que gran parte del desafío de todo esto de la maduración del UX también tiene que ver con eso, no solamente desde las metodologías o hasta sino cosas hasta más básicas que tienen que ver más con el lado de la comunicación. Y bueno, crucemos información y veamos cómo con lo que tenemos todos generamos algo nuevo y ojalá salga un unicornio, ¿me explico? 100%. Y lo que dijiste en realidad, Juan, es el resumen perfecto de, primero, nuestra filosofía del diseño, pero en realidad lo que nosotros entendemos que tiene que ver como de cuál es el rol del diseño hacia el futuro. ¿Por qué nosotros somos optimistas en las oportunidades que tiene diseño hacia el futuro? Porque diseño soluciona muy bien un problema que es humano, que es la dificultad de poder integrar a muchas personas en una mesa que no se conocen, que hablan de diferentes formas, que tienen diferentes focos, y sentarlas a conversar sobre cómo desarrollar esta nueva iniciativa, cómo solucionar este problema, cómo atacar este nuevo nicho de mercado. Esa capacidad, que es la intrínseca que deberíamos nosotros estar buscando como diseño, tiene que ver con este concepto de facilitar, integrar y entender que las herramientas, ya sea un service blueprint o un journey, no son para ser bonitas, son para que se conecten las personas y puedan entender las cosas. Y eso no te lo quita la inteligencia artificial por hacer pantallas más rápido. No es una pantalla por minuto, ¿me explico? No es pixel perfect, no es que esto pase a código enseguida. Es una capacidad de poder juntar a personas y que logren tomar una decisión utilizando artefactos que van a ser mediados por el diseño, visuales, porque somos visuales en la mayoría, y es más fácil poder tomar decisiones así, pero si no será audiovisual, si no será de diferente manera, pero buscando una cosa, el éxito empresarial o el éxito organizacional si no estamos en una empresa y estamos en una organización. Buscando completar la misión que teníamos. Parte de lo que estamos buscando todos los martes es, además de traer estos grandes temas, también somos muy consumidores de noticias semanales, entonces también me gusta también traer ciertos temas más específicos de cosas que hayamos visto un poco en cuanto a tendencias o cosas que se están charlando en el mundo del diseño. Así que nada, la idea ahora es un poco hablar de algo muy específico que ya hace tiempo que está un poco sobre la mesa, que es un poco todo el tema de la IA. Ahí está bien, hablamos de IA y quizás es un concepto que queda muy abstracto y muy grande, pero ahí estuvimos viendo con Martín algo específico que tiene que ver con los agentes de IA. No sé si ahí querés contar un poco de qué va esto de agentes de IA. Excelente. Yo antes de hablar de los agentes de IA, quiero que nos pongamos en contexto. A mí me gusta siempre, obviamente, la literatura pop y la de ciencia ficción, así que cuando hablamos de agentes de IA y nos podemos imaginar hoy en día en nuestra mente un Jarvis, ¿no? De Marvel o el asistente de Tony Stark, ¿no? Que después se convirtió en Visión o que era alguien que lo ayudaba. Está yendo muy al detalle ahí, dejala porque Tony Stark ya está. Perfecto. O Samantha de Her, que también me gustaba mucho el ejemplo de la película Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix. Exactamente. Y Joaquín Phoenix. Ese también es muy bueno. No, Joaquín Phoenix, incluso no. todo esto. Sí, Joaquín Phoenix. ¿Saben que OpenAI le copió la voz de Her y Scarlett Johansson lo está denunciando para su asistente personal? Es un datito freak ahí. La parte de chusmerío. Pero el chusmerío de la inteligencia artificial también podría ser una sección. Pero la pregunta, le estuvimos viendo, alguien en Jeremiah O'Brien se cuestionó si las webs van a hacer sentido en una época donde tengamos agentes AI. Entonces, primero, ¿qué es un agente AI? Es un sistema de inteligencia artificial que puede interactuar con usuarios, tomar decisiones y realizar tareas de manera autónoma.
¿ok? O sea, lo importante es esta última parte. O sea, hoy en día todavía no existen tantos agentes AI. Son todavía mediados por nosotros. Requieren que nosotros los activemos con los ChatGPT. Yo necesito darle un prompt, necesito que haga algo. Obviamente hay tecnologías de inteligencia artificial más avanzadas aplicadas a la mente empresarial que nos permiten, pero la idea es que estos agentes pueden ejecutar tareas en nuestro nombre, pueden hacer cosas y de esa manera gestionar o ayudarnos a resolver ciertas tareas en nuestra vida. Imagínense, por ejemplo, eh, un Siri que pueda tomar mis llamadas y que pueda con eso organizar mi calendario. O, o que pueda, creo que hubo un programador que una vez hizo un chatbot para responderle a su novia y era tan bueno que hasta incluso no sé, terminó invitándolas a salir a un cine y él no se enteró y cuando llegó ahí se mostró que era un bot, porque él no llegó a la cita, La pucha. pero bueno, eso sería un AI agent, otro dato freak. Pero Siri o Google Assistant o Alexa son ejemplos de lo que hoy podría ser. Eso por lo general implica interfaz de voz, pero no necesariamente solamente es interfaz de voz, es una interfaz donde es una interacción mucho más fuerte. Lo empezamos a ver en ChatGPT, donde yo le escribo y puede conectarme, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo nos imaginamos que tienen que cambiar las cosas? ¿Qué te parece a vos, Juan? O sea, porque finalmente a mí todavía me está volando la cabeza con esto, pero va a cambiar, va a tener que cambiar mucho. Yo cuando, a ver, yo cuando leía esto me acordaba de otra cosa, pero hay mucha gente que quizás es muy escéptica al tema de IA y a lo que puede traer como consecuencia, etcétera. Bueno, yo soy un fiel defensor de la inteligencia humana, obviamente. Pero, por ejemplo, yo me remonto por lo que están escuchando, quizás tienen más nuestra edad. Por ejemplo, yo me acuerdo la época más tipo policial, cuando teníamos la Encarta. Hay una cosa que se llaman CDs, que no existen más, pero que venía una enciclopedia en un CD. Y ahí la preocupación era, uy, pero ahora nadie va a estudiar nada porque simplemente le pido un trabajo de, no sé, comidas de Argentina o comidas de Latinoamérica, va a entrar en carta, va a copiar y pegar y ya está. Y creo que con esto pasa un poco lo mismo, o sea, nadie dejó de estudiar por tener en carta. Es como todo, es como una herramienta que tengo que utilizar. Y hay una cosa que es verdad y que creo que cada vez está pasando más, que es que cada vez estamos pudiendo tener una interacción más fluida con la tecnología, ¿no? Esto que vos hablabas antes, Martín, de, bueno, pasamos de tener una pantalla verde o ámbar a tener iconitos y a tener toda la interfase gráfica, a hoy en día a pasar a un Google, donde yo podía preguntarle cosas y la tecnología de manera pasiva, en base a lo que yo le preguntaba, me daba respuestas. Y hoy en día, o sea, si ustedes le preguntan a chicos más jóvenes, en vez de usar Google, usan GPT, porque lo que hacen es conversan y le piden cosas de tecnología conversando. Entonces creo que un poco esto va por esa línea, en el sentido de que, bueno, es un escalón más o un cambio más de cómo la persona se va a estar vinculando con la tecnología, que de vuelta, no necesariamente quiere decir que vaya a ser bueno o malo, pero es una nueva manera. Y creo que ahí la diferencia va a estar en cómo realmente la gente aprende o es educada en cómo de esa interacción o ese salto, de ese, ¿cómo es la palabra? Ese atajo cognitivo de usar la tecnología para que le dé más información, o más personalizada o más rápida, ¿sí? Pero en definitiva, lo que después va a tomar una decisión, lo que va a hacer esa interpretación, va a ser nuestra mente humana, que es un poco compleja. 100%. Y en ese sentido, el rol del diseño no va a desaparecer. O sea, construir agentes de AI que puedan resolver las tareas correctamente, que puedan integrarse a flujos de toma de decisiones, de manera que no entorpezcan, de manera que ayuden, de manera que simplifiquen y no entorpezcan, y que den información fidedigna y que me ayuden cuando quiero concluir o cuando quiero investigar, va a ser clave. Entonces, probablemente, como bien decías vos, Juan, antes teníamos que pensar en líneas de comando. Luego después aparecieron iconos. Luego después apareció sistemas de búsqueda. Y ahora estamos en prompts, en cómo interactuar con prompts.
Lo que cambia es las formas de interacción. Pero, y con eso la forma de interacción, las cosas que tenemos que diseñar para que se genere esa interacción. Pero seguimos estando en la intermediación entre personas y máquinas, al final. Entre personas y sistemas, personas y herramientas. Y eso es lo que tenemos que resolver. A mí lo que me causa gracia es que, así como quizás la gente puede tener malas ideas, el concepto de la IA, de cuando alucina, me parece brillante a nivel filosófico. Que una IA pueda inventar cualquier cosa y me parece fantástico. O sea, a nivel de tecnológico es muy cómico. Pero un poco, finalmente, de una manera muy, vamos a decir, burda, pero de la misma manera que no se acabó los libros porque existe internet, ni se acabó la televisión, ni las películas, ni las series porque existe YouTube o TikTok, empiezan a aparecer más medios. Obviamente que esto es fluido y no significa que el mismo furor de los libros que existía antes existe hoy en día. Los medios van cambiando, los sistemas van cambiando y nos tenemos que ir adaptando a ellos. Eh, pero el concepto es cómo logramos entregar mejor las herramientas para potenciar a las personas. Entonces, al final yo siempre con el concepto digo que un buen producto lo que hace es potenciar a la gente en alguna capacidad, ¿verdad? Y esto mismo va a ser con la inteligencia artificial. ¿Cómo potenciamos a la gente? ¿Cómo le damos más capacidad de hacer cosas? Capaz que algunas personas en eso su trabajo desaparece, sí. Yo creo que no va a ser tanto como se plantea, pero obviamente en todas las grandes revoluciones, este, este, mm, era Toffler el que decía las revoluciones de la tecnología, Sí, hablaba de que por lo menos un 15 o un 20% de los empleos se pierden sí, en cada ola. hay un tema que, claro, que igual hoy en día es tan exponencial esos cambios que quizás son ciclos que sean más rápidos, ¿no? Pero siguen siendo los mismos ciclos que se repiten. Eh, Claro, dale. Por acá hay no, pero que yo creo que Cami nos comentó algo, pará, Cami nos comentó algo ahí por... ¿dónde estás, Camilo? Dice, creo que con la IA podemos ser más eficientes y aprovechar mejor el tiempo, tal como lo menciona Juan. Antes de la carta eran las bibliotecas y todo finalmente se traduce en el tiempo y se me cortó que se en el tiempo que dedica. dedicamos. Yo Sí, me que quiero dedicamos. imaginar Sí, que sí, sí. Sí. sí, sí, sí. Súper, súper raro. Definitivamente, como dice Camilo, al final es de vuelta. Antes de hacer un trabajo, llevaba una cantidad de acciones y hoy lo podemos hacer más sencillo. Y por ese lado va a ir. Debería con esto liberarnos tiempo para poder ser más creativos, para poder hacer más cosas. Pero finalmente estamos implementando tecnología. Lo que te quería decir yo en realidad es que muchas veces nosotros como vemos el resultado, y yo no digo que no, Ray Kurzweil me podría matar esto, que estamos acercando a la singularidad, ¿no? Cada vez cambien, obviamente va creciendo la velocidad del cambio, porque van apareciendo cada vez más tecnologías, pero en estricto rigor la capacidad que tiene la tecnología para poder insertarse al mercado, más allá de que aparezca, de insertarse al mercado, también es un factor y de utilizarlo. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial es que sí, fue un furor, una cantidad de adopción, pero la verdad, el tiempo que está llevando a que se introduzca realmente en el día a día, que se utilice, que realmente haga un cambio, que realmente penetre para poder mejorar y generar rentabilidad positiva en las empresas o generar mejor productividad, no es muy diferente a lo que hemos visto en otras tecnologías. Sí, Entonces, estamos de acuerdo. hay una parte que es la creación de tecnología y otra parte es la introducción de la tecnología masivamente para que haga el cambio en el mundo. Eso obviamente cada vez demora menos, pero no es tan vertiginoso como la gente supone. Eso muchas veces son los medios lo que están inflando esa idea. Sí, es un poco el hype de la novedad. Ahí creo que Exacto. ya estamos medio cortos de tiempo, pero bueno, yo quiero tirar un concepto más, que es que todo el hecho de la IA y todo este acceso a información, ojo, porque a veces el estar desinformado no solamente no tener información, sino a veces el estar desinformado es exceso de información. O sea, no saber, tengo tanta cosa, me llega tanta información que al final no sé qué es verdad, no sé qué... Entonces, de vuelta, volvemos a lo mismo. La IA te permite tener información, pero la persona es la que tiene que tener como el raciocinio final o el criterio final para entender, interpretar o darle sentido o decidir esto sí, esto no, porque en definitiva
nada, es como va a ser. Recuerden, todos los martes a las 14 horas vamos a estar en este streaming. La idea es que nos puedan seguir desde YouTube y LinkedIn de Soho, que participen en el stream. En esos canales también nos pueden dejar temas si quieren que profundicemos y si hay temas que creen que son relevantes para traer a este spotlight. Le queremos dejar con este desafío, que es un momento emocionante para ser diseñador, pero hay que animarse a innovar y adaptar. ¿Okay? Sí. Así que los invito a que exploren estas tendencias y que vayan buscando bajar estas cosas a su día a día. Citando Martín Pizarro. No, una cosita más. Juan Menéndez. Citando a Adam West, nos vemos a la misma Soho hora, en el mismo Soho canal. Me despido, Juan Menéndez. Y nada, gracias por el tiempito. Gracias a todos los que participaron y los que comunicaron ahí un poquito en el chat y lo hicieron esto un poco más interactivo. Nos vemos. Sayonara. Que tengan buena tarde.